Ocurrió en una noche de invierno con el viento del Cantábrico golpeando las calles de Donostia como si quisiera arrancarlas de cuajo. En un pequeño local iluminado por luces débiles, una voz áspera y profunda atravesó el silencio. Era una canción que cualquiera en aquella época sabía que podía costar la libertad. Bastaba una frase o un matiz equivocado para que la policía irrumpiera de inmediato. Sin embargo, el hombre que estaba sobre el escenario cantó sin temblar, como si cada palabra fuera una deuda pendiente con su propia tierra. Cuando el último verso cayó, la sala entera quedó inmóvil, suspendida entre el miedo y la admiración. Nadie sabía si esa noche terminaría en aplausos o en esposas. Todos sabían eso, sí que quien había cantado acababa de desafiar una de las prohibiciones más férreas del régimen. Ese hombre era Imanol. Y a partir de aquel instante ya no hubo vuelta atrás. ¿Qué impulsa a un artista a arriesgar su nombre, su carrera e incluso su vida por una canción que el poder quería enterrar? ¿Por qué alguien nacido para la música terminó siendo tratado como un problema político? ¿Y cómo pudo una voz, en vez de ser silenciada por el miedo, convertirse en un símbolo de resistencia para un pueblo que se negaba a olvidar su identidad? Hoy conocerás la verdad completa sobre el cantautor que transformó cada canción en un acto de valentía. Un hombre que, por alto que fuera el precio, nunca aceptó callar. Imanol Larzabal nació en pleno corazón del País Vasco, en una época en la que la identidad de un pueblo se vivía más en voz baja que en las plazas. Su infancia transcurrió en un entorno marcado por la dureza del trabajo diario y por un silencio impuesto desde arriba, un silencio que no solo afectaba a la política, sino también a la forma en que la gente podía hablar, cantar o incluso recordar. En su casa, sin embargo, aquel silencio nunca fue total. Había momentos en los que la radio dejaba escapar melodías que parecían venir de un pasado prohibido. Su madre solía bajar el volumen por miedo, pero su padre dejaba que la canción sonara unos segundos más, lo justo para que el niño entendiera que existía un mundo que no todos podían nombrar. El barrio donde creció estaba lleno de vidas que avanzaban entre la rutina y la preocupación constante por no llamar la atención. Los niños jugaban en las calles estrechas, mientras los adultos conversaban con cautela. En ese ambiente, Imanol descubrió la música como un territorio donde no había censura emocional. Lo fascinaban los cantos tradicionales que escuchaba en fiestas pequeñas, celebraciones casi clandestinas, en las que los mayores se permitían recordar lo que eran antes de que la vigilancia se hiciera cotidiana. Fue allí donde aprendió que las canciones podían ser más que entretenimiento. Podían ser memoria, podían ser resistencia. En la escuela destacaba por su sensibilidad poco común. No era el tipo de niño que buscaba sobresalir, sino el que observaba todo con una curiosidad silenciosa. Los maestros notaban que tenía una relación especial con las palabras, especialmente con aquellas que hablaban de tierra, mar y pertenencia. A veces recitaba versos que escuchaba en casa, y aunque muchos profesores lo miraban con prudencia, algunos sabían que el niño tenía un entendimiento instintivo de la fuerza cultural que escondían esas palabras. A medida que crecía, también crecía la tensión en su entorno. El País Vasco vivía bajo la presión constante del régimen, y esa presión moldeaba la vida cotidiana. La lengua se escondía, los símbolos se guardaban, las tradiciones se relegaban a espacios íntimos. Para Imanol, todo aquello no era solo un contexto político, era su realidad emocional. Cada vez que veía a un adulto bajar la voz o cambiar de tema cuando alguien mencionaba la historia del pueblo, comprendía que había fronteras invisibles que nadie se atrevía a cruzar. Y sin embargo, él sentía una necesidad casi física de entender esas fronteras, de saber por qué existían. En su adolescencia encontró un refugio inesperado en los casetes que empezaban a circular de forma discreta entre jóvenes con inquietudes parecidas. Grabaciones caseras, voces que hablaban de identidad, de lucha, de un futuro distinto. Aquellas voces
no aparecían en la radio oficial, pero encendían algo dentro de él. Empezó a escribir sus propias letras tímidas al principio, más valientes con el tiempo. No lo hacía para desafiar a nadie, sino porque necesitaba poner en palabras aquello que tantas personas a su alrededor parecían guardar dentro. Su primer contacto serio con un escenario llegó casi por casualidad. Un amigo le pidió que acompañara a una velada cultural en un centro social, y Imanol aceptó con la idea de cantar un par de temas tradicionales. Lo que no esperaba era que la reacción del público fuera tan intensa. Había algo en su voz, una mezcla de crudeza y sinceridad que conectaba con la emoción reprimida de los asistentes. Esa noche comprendió que su relación con la música había cambiado para siempre. Ya no se trataba de imitar melodías antiguas, sino de darles vida nueva, de convertirlas en un puente entre lo que se debía callar y lo que merecía ser dicho. Pero el contexto en el que vivía no iba a permitir que ese camino fuera fácil. Mientras más se acercaba a la vida adulta, más evidente era que cantar lo que uno sentía podía tener consecuencias reales. Aún así, dentro de él crecía una convicción que nada parecía poder detener. La convicción de que el País Vasco necesitaba voces que no tuvieran miedo. Y que quizás, por alguna razón que aún no entendía del todo la suya, estaba destinada a ser una de ellas. El ascenso de Imanol no fue una explosión repentina, sino una corriente silenciosa que fue tomando fuerza sin que nadie pudiera detenerla. A comienzos de su juventud, empezó a circular entre pequeños círculos culturales del País Vasco una grabación casera en la que interpretaba viejos cantos tradicionales con una intensidad que sorprendía incluso a quienes conocían el repertorio desde siempre. Era una voz que no trataba de embellecer el pasado, sino de devolverle su filo. De pronto, en tertulias discretas, cafés escondidos y casas donde aún se hablaba en voz baja el nombre de Imanol, empezó a sonar como el de un joven capaz de decir lo que muchos sentían y pocos se atrevían a nombrar. Su primera gran oportunidad llegó cuando fue invitado a actuar en un encuentro cultural que reunía a poetas, músicos y artistas que buscaban mantener viva la esencia del pueblo a pesar del clima político opresivo. No había cámaras ni prensa, solo un público atento y un ambiente cargado de expectación. Aquella noche, cuando Imanol subió al escenario con su guitarra, el aire pareció detenerse. Lo que hizo no fue simplemente cantar. Transformó la letra tradicional en una declaración emocional que electrizó a la audiencia. Algunas personas lloraron. Otras permanecieron inmóviles, incapaces de romper la magia que se había creado. En cuestión de horas, su actuación se convirtió en un rumor imparable que cruzó fronteras internas y llegó a oídos de figuras influyentes del movimiento cultural vasco. A partir de ese momento, su carrera comenzó a tomar forma. Fue invitado a participar en encuentros literarios donde su voz servía como puente entre poesía y música. Algunos escritores lo citaban como la prueba viva de que la cultura del País Vasco seguía respirando a pesar de todo. Grabó sus primeras canciones en estudios modestos, con medios limitados, pero con una convicción artística feroz. Aquellas grabaciones empezaron a circular de mano en mano, multiplicando su impacto. No eran discos oficiales, eran fragmentos de resistencia que cada oyente defendía como un tesoro. La popularidad de Imanol creció de manera particular. No tenía una campaña promocional ni un respaldo institucional. Su fama se alimentaba del boca a boca, un mecanismo poderoso, en un tiempo en el que la cultura auténtica no encontraba espacios oficiales. Cada nuevo concierto clandestino atraía a más personas de lo esperado. Los jóvenes buscaban inspiración, los mayores buscaban consuelo, y todos encontraban en él algo profundamente familiar. Una voz que hablaba de ellos, por ellos y para ellos. El punto de inflexión llegó con la publicación de su primer álbum reconocido.
Aunque las autoridades ponían obstáculos constantes, el proyecto logró materializarse gracias a un pequeño grupo de colaboradores que entendían la importancia de preservar aquella voz. El disco sorprendió tanto por su crudeza como por su belleza. Imanol no maquillaba la realidad ni disfrazaba la emoción. Cantaba con la sinceridad de quien sabe que la música no es un adorno, sino un acto de supervivencia. La crítica cultural independiente lo celebró como una de las propuestas más auténticas del momento. Incluso fuera del País Vasco, empezaron a escucharse comentarios sobre aquel cantautor que lograba unir tradición, identidad y contemporaneidad en un mismo gesto artístico. Pero con la fama llegó también una tensión creciente. Cada vez que su rostro aparecía en un cartel o su nombre en un programa cultural, aumentaba la atención de quienes no veían sus canciones como arte, sino como un peligro. Y aunque el éxito le abría puertas, también sembraba sombra. Lo que parecía una trayectoria ascendente y luminosa estaba preparándose para un giro inesperado, porque lo que hasta entonces había sido visto como expresión cultural, pronto sería interpretado por el poder como una amenaza directa, y el canto que lo había llevado al reconocimiento sería el mismo que lo arrastraría a su mayor pesadilla. El ascenso de Imanol había sido inesperado, honesto y profundamente humano. Pero en un país donde cada palabra podía ser interpretada como un desafío, su éxito comenzó a despertar una atención que ningún artista deseaba. Las autoridades que hasta entonces habían observado su trayectoria con una mezcla de indiferencia y precaución, empezaron a ver en él algo más que un músico. Empezaron a verlo como un símbolo. Y los símbolos, cuando no son controlados, se convierten en amenaza. El desencadenante no fue un concierto ni un disco, fue una canción. Una de esas piezas que nacen desde la entraña y que llevan consigo una fuerza emocional que ninguna censura puede prever. La interpretó en un acto cultural que, aunque no era clandestino, sí estaba impregnado de un ambiente de reivindicación silenciosa. Las primeras notas pasaron inadvertidas para los agentes infiltrados entre el público. Pero a medida que avanzaba la letra, quedó claro que no era una simple melodía tradicional. Era un grito contenido, un recordatorio de identidad en un tiempo que insistía en borrarla. Cuando terminó, la sala estalló en aplausos. Hubo quien se puso de pie, hubo lágrimas, hubo emoción, pero también hubo informes. Informes que describían la actuación como una provocación directa, una insinuación política disfrazada de arte. En cuestión de días, el nombre de Imanol apareció en los despachos de quienes vigilaban cualquier expresión cultural que pudiera desbordar los límites permitidos. La censura se activó de forma meticulosa. Algunas de sus letras fueron sometidas a revisión previa. En ciertos municipios se bloquearon sus presentaciones. Funcionarios locales recibieron instrucciones de limitar la difusión de material potencialmente conflictivo. Las emisoras de radio, temerosas de represalia, dejaron de reproducir sus canciones sin dar explicaciones. Él no recibió notificaciones oficiales, pero sí notó el cambio. Llamadas que antes llegaban con facilidad empezaron a desaparecer. Actos programados se cancelaron sin justificación, y las salas que durante meses habían buscado su presencia, de repente alegaban problemas de aforo o cuestiones logísticas. El punto crítico llegó cuando intentó organizar un concierto en una ciudad donde la tensión política era especialmente intensa. La autorización fue denegada sin argumentos claros. Días después, un responsable local le hizo llegar un mensaje no escrito. Le advirtió con voz baja que ciertos sectores lo consideraban un elemento desestabilizador, que su música, por más poética que fuera, estaba despertando emociones indeseadas, y que insistir en actuar sería interpretado como una provocación consciente. Para cualquier otro artista, aquello habría sido una señal suficiente para retirarse. Para Imanol fue la confirmación de que su camino ya no tenía retorno. La situación empeoró
cuando circularon rumores de que algunas de sus actuaciones estaban siendo vigiladas no solo por agentes uniformados, sino también por grupos organizados que consideraban su postura cultural como una afrenta. Hubo noches en las que salir de un concierto significaba caminar entre miradas hostiles, entre susurros y amenazas veladas. No era el tipo de miedo que paraliza. Era uno más sutil, más corrosivo. Uno que se infiltra en la rutina y te obliga a mirar por encima del hombro incluso en los lugares más familiares. En medio de esa presión, la vida personal de Imanol empezó a resquebrajarse. Algunos amigos se distanciaron temerosos de verse asociados con alguien marcado por la mirada del poder. Otros más valientes se quedaron a su lado aunque sabían que hacerlo tenía un costo. Sus colaboradores más cercanos le advirtieron de que era posible que su carrera, al menos en el ámbito oficial, estuviera condenada. Él escuchaba, pero no cedía. Sabía que su música había nacido de una necesidad interior. Sabía que no podía amputar esa parte de sí mismo sin perder algo esencial. La crisis alcanzó su punto más duro, cuando varias de sus obras fueron vetadas de forma explícita. No solo se prohibió su difusión, sino que se ordenó la retirada de material ya distribuido. Algunos ejemplares desaparecieron de tiendas y bibliotecas. A nivel institucional, se hizo evidente que había sido incluido en una lista no escrita de artistas problemáticos. Y aunque no hubo detenciones formales, sí hubo interrogatorios, visitas inesperadas y advertencias disfrazadas de amabilidad oficial. A nivel emocional, la herida fue profunda. No era solo la censura, era la sensación de ser tratado como un intruso en su propia tierra, de ser empujado hacia los márgenes por hacer exactamente aquello que sentía que debía hacer. Algunos críticos culturales en publicaciones controladas comenzaron a señalarlo como un músico con tendencias conflictivas. Otros insinuaron que su obra estaba sobrevalorada por motivos ideológicos. Aquellas palabras, aunque falsas, alimentaron la idea de que su trayectoria estaba siendo distorsionada por fuerzas que poco tenían que ver con lo artístico. Y fue entonces cuando surgió la pregunta que él mismo durante años había logrado evitar. ¿Podría alguien, por fuerte que fuera su convicción, sobrevivir a un golpe así? ¿Sería capaz de seguir creando cuando cada paso era observado, cuando cada acorde parecía tener un precio, cuando incluso sus silencios podían ser interpretados? Todo parecía indicar que su carrera estaba a punto de quebrarse. Y sin embargo, las historias que nacen de la resistencia nunca se completan en el punto de mayor oscuridad. Lo que estaba a punto de vivir no sería el final. Sería una caída. Una caída de la que solo saldría quien estuviera dispuesto a reinventarse. La censura no cayó sobre él como un golpe repentino, sino como una lluvia constante que empapó cada rincón de su vida. Lo que antes era un camino ascendente lleno de pequeñas victorias construidas con esfuerzo y honestidad, empezó a convertirse en un terreno lleno de obstáculos invisibles. Los conciertos se reducían. Los proyectos se congelaban sin explicación. Las miradas de la calle ya no eran solo de admiración, sino también de cautela. Había quien lo saludaba con afecto, pero también quien cruzaba la acera para evitar ser visto junto a él. Imanol sintió que el silencio forzado empezaba a rodearlo. No era el silencio creativo ese que permite que las ideas germinen. Era otro, uno que ahogaba, uno que desgastaba. Incluso en su propio hogar, la tensión se volvía palpable. Había noches en las que se quedaba despierto, preguntándose si realmente valía la pena seguir adelante con un camino que parecía conducir siempre al mismo muro. La música que había sido su refugio desde la infancia empezó a convertirse en un recordatorio constante del precio que estaba pagando. Y sin embargo, no se derrumbó por completo. La caída fue dura, pero no definitiva. Hubo un momento clave, un punto de quiebre que transformó su perspectiva. Durante un viaje a Francia, invitado por un pequeño grupo cultural que todavía valoraba su obra sin filtro, experimentó algo que hacía años no sentía. Libertad. Libertad para cantar sin mirar a los lados.
Libertad para decir su nombre sin bajar la voz. Libertad para que una canción fuera solo una canción sin la carga de sospecha que pesaba sobre él en su tierra. Ese viaje no fue un exilio, fue una respiración profunda, un recordatorio de que su voz tenía un lugar en el mundo incluso si ese lugar parecía cada vez más estrecho en su país. Allí componía con calma, reencontrándose con la esencia misma de su arte. Descubrió que la música no podía ser arrancada de su interior por mucho que lo intentaran. Y descubrió también que su historia no estaba destinada a terminar en el momento más oscuro. De vuelta al País Vasco, con fuerzas renovadas, empezó a reconstruir lo que parecía perdido. No buscó grandes escenarios ni esperaba apoyo institucional. Su reinvención fue íntima, fue paciente. Ofreció conciertos más pequeños donde la cercanía con el público recuperaba el sentido original de su obra. Grabó nuevas canciones no como desafío, sino como necesidad. Algunas personas que se habían alejado regresaron de forma discreta. Otras lo siguieron por primera vez, atraídas no por su fama, sino por su verdad. Lo más importante es que recobró su identidad artística. Por un tiempo había sentido que su voz le pertenecía más al conflicto que a él mismo. Ahora volvía a cantarse a sí mismo, a su tierra, a sus recuerdos. Y aunque el peso del pasado seguía allí, ya no lo dominaba. Lo había transformado en un motor, en un impulso silencioso que lo empujaba hacia adelante. No hubo un gran renacimiento mediático. No hubo titulares anunciando su regreso. Su reinvención ocurrió lejos de los focos entre personas que aún creían en el poder profundo de una melodía sincera. Y en esa discreción encontró una forma nueva de existir. Una forma que le permitió seguir vivo, seguir creando, seguir siendo. Su caída había sido inevitable, pero su retorno, aunque más silencioso, fue igual de verdadero. Porque algunos artistas no vuelven para brillar, vuelven para resistir. El legado de Imanol no puede medirse únicamente por los discos que grabó ni por los escenarios que pisó. Su huella pertenece a un territorio más profundo, allí donde la cultura se mezcla con la memoria colectiva y donde una voz, por humilde que sea, puede despertar algo que un pueblo creía haber perdido. Para entender su legado, hay que mirar más allá de su trayectoria artística. Hay que mirar el espacio que abrió para que otros pudieran existir sin pedir permiso. Durante años, la música vasca convivió con una contradicción dolorosa. Era rica en tradición potente, en emoción, pero estaba atravesada por restricciones que impedían que sus artistas se desarrollaran en libertad. Imanol llegó en un momento en el que las viejas melodías corrían el riesgo de diluirse en el miedo y la resignación. Su manera de interpretarlas, su capacidad para actualizar su esencia sin traicionarla, creó un puente inesperado entre generaciones. Para los mayores, era el eco del pasado que creían a punto de desvanecerse. Para los jóvenes era la prueba de que su identidad podía tener un futuro. Su influencia se expandió de forma discreta pero constante. Muchos cantautores que surgieron después reconocieron que escuchar a Imanol les permitió entender que la música podía ser un acto de fidelidad hacia uno mismo. No se trataba solo de reivindicar una lengua o una cultura. Se trataba de cantar desde la verdad más íntima, aunque esa verdad no fuera bienvenida. Artistas que más tarde ocuparían espacios importantes de la escena musical encontraron en él un ejemplo de integridad. No de heroísmo espectacular, sino de resistencia cotidiana. Esa resistencia que se ejerce cantando incluso cuando parece que nadie escucha. También fue un referente para quienes buscaban en la música un refugio emocional. Sus canciones, lejos de la pomposidad, hablaban de la soledad del arraigo del tiempo que pasa y deja cicatrices. Había en su voz una mezcla de dureza y ternura que conectaba con quienes habían vivido épocas difíciles. Lo escuchaban no solo por lo que decía, sino por cómo lo decía, con una honestidad cruda que pocas veces encontraba espacio en las producciones más comerciales.
En los ámbitos culturales más amplios, su figura se convirtió en un recordatorio de que la música vasca no era solo tradición, sino también un campo fértil para la creación contemporánea. Programas de radio, festivales y publicaciones posteriores a los años de censura comenzaron a recuperar su obra como un punto de inflexión. No fue elevado a héroe de inmediato. La reivindicación llegó de forma gradual, como ocurre con los artistas cuya importancia solo puede comprenderse mirando hacia atrás. Pero una vez llegó, fue firme. Se reconoció que su trabajo había ampliado los límites de lo posible en un tiempo en que esos límites parecían inamovibles. Su memoria también está muy presente en el imaginario afectivo del País Vasco. Para muchos, no es solo un músico, sino una voz que acompaña momentos íntimos. Canciones suyas siguen sonando en reuniones familiares, en bares donde la tradición convive con lo moderno, en homenajes culturales y actos donde se recuerda la historia reciente del territorio. Su nombre aparece en debates sobre identidad, sobre libertad de expresión, sobre el papel del arte en tiempos difíciles. Y no como una referencia lejana, sino como alguien cuya experiencia sigue resonando en la actualidad. El reconocimiento académico y cultural también ha crecido con los años. Su obra ha sido estudiada en contextos universitarios que analizan la relación entre música y resistencia. Sus letras aparentemente sencillas son objeto de análisis por la manera en que expresan un sentido profundo de pertenencia sin caer en consignas. Y su trayectoria marcada por la tensión entre creación y censura aparece en documentales y archivos dedicados a la memoria histórica. Pero más allá del estudio y de la admiración, hay un elemento esencial que define su legado. Imanol no buscó convertirse en símbolo. No persiguió la notoriedad, ni pretendió encabezar movimientos. Lo que hizo, lo hizo porque no podía hacer otra cosa. Porque su manera de entender la música estaba unida a su manera de entender la vida. Esa naturalidad es la razón por la que su figura se mantiene viva. Porque su canto no fue una estrategia, fue una verdad. Y las verdades, incluso cuando pasan décadas, nunca desaparecen del todo. Hoy, cuando se menciona su nombre, surge un sentimiento que mezcla respeto, nostalgia y gratitud. Respeto por su valentía discreta. Nostalgia por una época difícil en la que su voz fue un refugio. Gratitud porque gracias a él, otros artistas pudieron cantar sin miedo, y un pueblo entero pudo escuchar algo más que silencio. Su música, lejos de pertenecer solo al pasado, sigue siendo un recordatorio de que la identidad no se impone, se canta. Y mientras haya alguien que escuche, Imanol seguirá vivo. La historia de Imanol no fue la de un ascenso triunfal ni la de una caída definitiva. Fue la historia de un hombre que entendió que la música no se elige, se asume, se vive. Y cuando el mundo quiso imponerle silencio, él respondió con lo único que sabía ofrecer. Una voz que no pedía permiso. Una voz que jamás dejó de pertenecerle. Su recorrido estuvo marcado por la tensión, por la soledad y por momentos en los que pareció caminar contra un muro imposible de derribar. Sin embargo, cada paso que dio abrió un pequeño espacio de luz para quienes vendrían después. Hoy su nombre forma parte de una memoria que no quiere desaparecer. Una memoria que sigue vibrando en cada melodía que nace desde la verdad y no desde el miedo. Su legado recuerda que la música no cambia la historia de un día para otro, pero sí mantiene vivo aquello que la historia intenta enterrar. Y gracias a él, una cultura entera pudo respirar incluso en los tiempos más oscuros. Imanol no fue una estrella fugaz. Fue un eco persistente que aún hoy resuena en quienes buscan un lugar donde ser libres. Y mientras alguien siga cantando sin bajar la mirada, su espíritu seguirá entre nosotros. Y si quieres descubrir otra historia igual de sorprendente, mira ahora el siguiente video que te dejé en el primer comentario.